don Fernando Carrión Mena, integrante del Comité de Debates 2023. Rápidamente, para poner en perspectiva, don Fernando, le saluda Alberto Quintana. Estoy junto a Verónica Landete. El Consejo Nacional Electoral hace 4 días, el 9 de junio, justamente integró esta instancia, ¿no? El CNE nombró a 5 miembros como integrantes de este Comité Nacional de Debates. Esto de cara a esta iniciativa, ¿no?, de convocar, de invitar a los postulantes presidenciales para que crucen ideas. Básicamente, conocíamos que usted está tomando una decisión en torno a integrar este comité, que sería importante que la dé a conocer pues en estos micrófonos a los ecuatorianos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alberto. Lo mismo, Verónica. Un gusto poder estar en esta emisora de amplia audiencia. Sí, el CNE me invitó por segunda ocasión a que forme parte del comité de debates. Participé en el anterior, que fue el 5 de febrero pasado, de las elecciones locales, que fue un proceso, creo yo, bastante interesante, obviamente con algunos problemas, porque era la primera experiencia que se hacía de este tipo. Y cuando, salieron los nombres de los 5 integrantes, me di cuenta que había 4 hombres y una mujer, y por eso hablé con la presidenta del CNE y le dije que ponía a disposición del CNE mi nombre para que puedan establecer un comité con mucho más paridad de género, porque había, como digo, 4 hombres y una mujer. Y entonces he presentado esta nota, y supongo que el día de hoy el CNE pondrá una persona que me reemplace a mí. Sí, entonces esa es la razón exclusiva. Por supuesto estaba la directora del programa de Democracia, Seguridad y Defensa de la Pontificia Universidad Católica, Berta Garciano, la única dama integrando, con don Esteban León, con Pablo Escandón, con Pablo Zambrano y con usted este comité. Entonces esa es la razón de fondo. Sí, nada más que eso, porque incluso si ustedes hacen un poquito de memoria, y no es tanto tiempo, incluso el Tribunal Contencioso Electoral obligó a que los binomios para presidente y vicepresidente de la República esté compuesto por paridad de género, y que me parecía también es una cosa lógica. Incluso hubo un par de candidatos que tuvieron que modificar sus segundos, o sea, sus vicepresidencias, porque tuvieron que incorporar mujeres. Entonces, si había un antecedente de ese tipo al interior del arbitraje, llamemos así, del tema electoral, me parecía que lo lógico es que esta instancia también debería tener algo de paridad de género. Oiga, Fernando, pero resulta paradójico, ¿no? Porque lo había determinado el Tribunal Contencioso Electoral, pero ahora el el Consejo Nacional Electoral, tenía que haber tomado en consideración aquello, ¿no?, a la hora de integrar este comité. Pero sería bueno, ¿no?, ir reflexionando en torno a este tema. Fortalecer la democracia, yo creo que debe ser el compromiso de todos los ecuatorianos, ¿no? Y este ejercicio ha ido sirviendo, ¿no? A veces, claro, todos aspiramos a que las cosas de arranque se hagan súper bien, que no haya complicaciones, pero ir dando pasos en torno a establecer estas instancias es saludable para la democracia, ¿no? Sin duda, porque no solo que les tenemos todos los electores a los candidatos, las candidatas delante de nosotros, con sus planteamientos, con sus posturas, y de esa manera nosotros podemos saber qué es lo que están planteando y poder tener un voto informado, que yo creo que eso es lo importante. Y mucho más en unas elecciones tan cortas, que ya incluso las han definido como elecciones express, donde va a haber muy poco tiempo para difundir las propuestas, y creo yo que un tema de debate es fundamental. Eso ya se ha ido estableciendo prácticamente en todas las democracias más sólidas del mundo, y el Ecuador ya empezó. Ya digo que las elecciones de los gobiernos locales pasados, del 5 de febrero, pues ya se tuvo eso y fue interesante. Yo ahí me di cuenta que hubo 2 problemas que espero que puedan solventarse ahora. Uno es que se dividieron, en algunos casos que habían muchos candidatos, en dos grupos. Y entonces eso hizo que algunos candidatos reclamen que por qué no me hicieron debatir con tal persona, que yo quería debatir con esa persona. Claro, pero eran 14, 16 candidatos y eso era imposible. Ahora, por suerte, tenemos 8 candidatos a la presidencia y se podrá hacer en una sola jornada. Y la segunda cosa es que era muy poco tiempo para las respuestas de los candidatos
y para la interacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Todos los candidatos ya llegaron con las respuestas armadas, e incluso con el tiempo específico, y el tal debate, pues desgraciadamente no se produjo. Qué bien, Verónica. ¿Cómo está? Un buen día. Espero que definitivamente pues inicie un buen día. Sí, y justo lo que usted destaca es eso, ¿no? Si en el anterior proceso de elecciones que se tuvo mucho más tiempo, que definitivamente igual teníamos demasiados candidatos, pero se tuvo más tiempo, ¿cuáles son las recomendaciones para este debate que será el 13 de agosto? ¿Qué es lo que usted podría recomendar ya desde su visión, desde su experticia y un poco también en el tema del análisis, ¿no? ¿Cómo pueden influir estos debates en el colectivo, en los ciudadanos que al final son los que dan el voto? Hola Verónica, un gusto. Hola. Sí, yo creo que hay por lo menos 3, 4 recomendaciones que yo haría. Una de fondo que es estructural y que desgraciadamente en esta ocasión ya no se va a poder hacer, pero me parece que es absolutamente necesario una reforma al Código de la Democracia. Okay. No puede ser que el Ecuador, con 18 millones de habitantes, tengamos 272 operadores políticos. Eso es una cosa absurda, porque además de tener tal cantidad de operadores políticos, ninguno de nosotros se siente representado a través de ellos. Entonces, claro, lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de representación política, el sistema de partidos políticos. Yo no entiendo por qué tienen representación en organizaciones parroquiales, organizaciones cantonales, provinciales y nacionales, es decir, 4 niveles. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos elecciones a nivel nacional para presidente de la República y para asambleístas nacionales, y además asambleístas provinciales. Entonces, la impresión que yo tengo después de haber visto las elecciones de los gobiernos locales en febrero pasado es que la mayor cantidad de candidatos que surjan para las provincias hacia la asamblea van a provenir de caciques locales. Y entonces esa representación es una representación muy pobre, y no solo pobre, sino muy vinculada a un sector muy específico. Claro. Entonces yo creo que hay que hacer es de esta reforma que me parece que es absolutamente necesaria e imprescindible. Claro. Porque eso reduciría el número de candidatos. Por supuesto. Y los candidatos, el número y los candidatos serían mucho más representativos. Claro, definirían fuerzas. En términos, por ejemplo, lo que decía hace un rato, de las preguntas, yo creo que las preguntas tienen que ser muy cortas. En otras palabras, no más allá de 2 líneas. De tal manera de dar tiempo a la respuesta más que a la pregunta. Y en ese sentido, de pronto podría ser más interesante que hacer preguntas, es definir, no sé, los ejes estratégicos, que ya están más o menos conocidos en el país. Cuando uno ve las encuestas de opinión pública, ¿qué es lo que surge? Primero, seguridad; segundo, empleo; tercero, economía; cuarto, corrupción. A eso lo único que yo le añadiría es tema ambiental, que ahora estamos viviendo en Esmeraldas y probablemente y desgraciadamente vamos a vivir con el fenómeno del niño. Y yo creo que ahí está. O sea, no le veo tan complicado. Y lo otro, probablemente la designación de los moderadores tiene que hacerse con un poco más de antelación, de tal manera de que se pueda hacer una buena selección, para que puedan haber incluso repreguntas, no solo leer la pregunta, porque más o menos en eso es lo que se hizo la vez pasada, sino usted no me está respondiendo. Claro. Fue una mecánica muy rígida, es lo que se pudo observar. Y siempre ha existido cuestionamientos con respecto a los debates, porque hemos llegado a la conclusión que no son debates, sino simplemente preguntas y respuestas. Y le hacía esta reflexión un poco con usted, que es un hombre pues tan estudiado, porque siempre el tema es que recae en el ciudadano la responsabilidad de escoger a nuestros representantes. Pero el tema parte por algo, ¿no? Porque definitivamente pues a veces hay una oferta demasiado grande, la gente no los identifica por sus planes de trabajo, a muchos tampoco los identifica por ninguna trayectoria, y entonces se vuelve más difícil. Y cuando queremos hablar de consolidar la democracia, eso realmente es un problema, es una piedra en el zapato, y así seguirá por buen tiempo si no se hacen los cambios fundamentales. Absolutamente de acuerdo. Bueno, es bueno que recaiga la decisión definitiva en los ciudadanos, porque un ciudadano, un voto, y eso es lo que hace, sumando todo, la representación del país. Pero lo que está faltando es la mediación, y esos son los partidos, los movimientos, los operadores políticos. Y eso es producto principalmente, como decía hace un momento, del Código de la Democracia.
Ahora, creo yo que un debate es fundamental. Yo creo que es un debate, Claro. por eso es lo que ha ido entrando prácticamente en todos los países. Pero ya tenemos la experiencia pasada. Entonces, lo primero que hay que hacer es una evaluación de eso para, en función de esa determinación, pues ahora entrar en este nuevo debate. Ahora, aquí hay una cosa que yo no conozco. No sé si se van a hacer debates presidenciales, por un lado, es decir, uno o dos, por ejemplo, que podría ser interesante, o la otra cosa es si se va a hacer también para la Asamblea, con Yo lo no cual creo. habría un debate por provincia, es decir, serían 24 debates y otro debate nacional para los representantes nacionales. Entonces, eso habría que discutir. Y la otra cosa, si se hace un debate también respecto del plebiscito, de la consulta sobre el tema del Eso sí yacimiento. sería importante, particularmente lo del plebiscito, sí sería importante. Pero yo creo que como no hay tiempo, Alberto, ¿no? Yo creo que solamente sería para el tema de los binomios presidenciales. Claro, eso habría que ver exactamente, Fernando, ¿no? O cuál va a ser la decisión final en torno a ese tema. Y tal vez alguna recomendación, su voz siempre muy respetada en el Ecuador, viene de la academia, por supuesto, y de toda esa experiencia que usted tiene y de todo ese aporte patriótico que siempre demuestra. ¿Alguna recomendación adicional? Nosotros decíamos, ¿no?, cuando analizamos este tema, ¿no?, de las organizaciones políticas nacionales, decimos que si nos ponemos a sumar el número de firmas, de adhesiones que requiere cada organización política nacional para registrarse, el Ecuador termina siendo un país de 100 millones de habitantes por la cantidad de partidos y movimientos políticos nacionales. O sea, poniéndolo un poco en broma, pero viendo también cómo cada quien aprovecha la coyuntura y en su momento se arma su partido político. Aparece de la noche a la mañana y cuando uno pregunta, ¿lo conoces a este señor que fundó el partido? Y uno que recorre el país, ¿no? Y se encuentra con que ni siquiera lo ubican. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que hay gente que aparece con organizaciones políticas que terminan siendo esas organizaciones de alquiler que aparecen exclusivamente, no en etapas electorales y que ningún aporte le hacen a la democracia, al debate, a sostener justamente la institucionalidad en este país? A ver, Alberto, respecto de lo que usted dice, para que vea lo paradójico, este rato están haciendo fila 82 organizaciones políticas para que sean reconocidas. 82 más. Es una locura, francamente es una locura. Por eso es lo que yo sostengo, la necesidad de la reforma al Código de la Democracia. Les pongo otro ejemplo. Gran parte de los municipios o cantones, quizás los más grandes, están divididos por circunscripciones electorales. Por ejemplo, Quito tiene 4, Guayaquil tiene 4, Santo Domingo tiene 3, Cuenca tiene 3. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que terminamos es representando a esos distritos electorales, pero no a la totalidad del cantón. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, habría que hacer algo parecido a lo de la Asamblea. La Asamblea tiene representantes nacionales y representantes provinciales. En los cantones, ¿qué deberíamos tener? Representantes de los distritos electorales y representantes del cantón, para que se tenga gente que piense en la totalidad y gente que piense en la particularidad. Por ejemplo, eso habría que hacer. Otra cosa que yo sostengo, yo creo que debería haber, por lo menos en las capitales de provincia, una elección en segunda vuelta. Nosotros en Quito, por poner un ejemplo, en las elecciones pasadas tuvimos un alcalde con 21%. En estas elecciones acabamos de tener un alcalde con 25%. ¿Qué quiere decir? En un caso que casi el 80% no votó por él y en esta el 75% no votó por él. En Mejía fueron 24 candidatos. El alcalde llegó con el 14%. Entonces, yo creo que si nosotros establecemos una segunda vuelta, vamos a tener alcaldes con mayor legitimidad. En el caso de Guayaquil, por suerte, ha habido cierta unanimidad. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, que fueron la votación más baja que se ha tenido en estos 32 últimos años, el alcalde electo fue con el 39%. Es decir, ya estamos hablando de algo relativamente interesante. Pero a mí me parece que eso habría que hacer, por lo menos esta reforma de los distritos electorales, esto de la segunda vuelta que me parece importante, y una tercera cosa, Alberto, que me parece fundamental. Tenemos que ver quiénes están presentando a las elecciones. Yo trabajo, como ustedes saben, temas de narcotráfico y temas de violencia. Uh-huh. Yo creo que estas elecciones probablemente van a superar a las elecciones pasadas,
que fueron, a mi manera de ver, las elecciones más violentas de la historia del Ecuador. Se asesinaron a 3 candidatos a la alcaldía de Quito, 2 atentados, uno de esos a un prefecto y otro de esos a un alcalde. El alcalde de Durán hoy día actúa desde fuera del país. Yo creo que ese es un tema clave. Yo no sé, el gobierno debería tener un plan específico para que no haya violencia en estas elecciones. Y creo que el CNE tiene que establecer eso porque hay una cosa adicional. De la información que yo tengo de Colombia, el 14% de los municipios eligieron directamente a representantes de estos grupos. Colombia tiene 1.100 municipios, eso significa 120, 130 municipios. Si nosotros extrapolamos esa información acá, no con el 14%, sino con el 10%, para que sea más fácil, nosotros deberíamos tener alrededor de 20, 22 municipios. ¿Qué es lo que va a pasar? De los 137 asambleístas, nada raro es que 10, 12 provengan de estos grupos. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que tener una buena política para definir candidaturas para que no ocurra lo que ha ocurrido en otros lugares. Así es, eso es atentatorio contra el sistema, atentatorio contra la sociedad. Lamentablemente en el CNE como que a veces no hay esos oídos receptores. Ya nosotros en el proceso electoral anterior decíamos, tengan cuidado, los municipios, las ciudades que están ubicadas en el perfil costero y en los puntos fronterizos deben de tener una atención de control bastante especial en lo que tiene que ver con financiamiento de candidaturas y con todo este movimiento y con la seguridad, etcétera, etcétera. No prestan oídos y hay que justamente sentarnos todos los ecuatorianos, los representantes de todos los sectores para promover estas reformas y ya también quitarle, ¿no?, a esos 4 o 5 grandes caciques el control de las organizaciones políticas, porque ellos piensan exclusivamente en sus intereses. Algunos andan desesperados porque quieren tener influencia política y tener control en la Contraloría General del Estado y en los organismos de control exclusivamente para tapar ciertas cositas. Eso ya se lo sabe. Doctor, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Es Fernando Carrión Mena desde Quito, académico, hombre que siempre está pues en estos temas, ¿no? Y atendiéndonos como debe ser, dando sus líneas de pensamiento en torno a temas tan fundamentales. 7 con